Washington, D.C. Estos son los edificios, museos y monumentos del gobierno más poderoso de la Tierra. Un enorme abrazo de la humanidad que es muy ilustrativo de la civilización moderna. Aún así, no hace mucho, todo ello, cada parte de ello, no era nada más que marisma. Sus habitantes eran cazadores-recolectores que vivían en cabañas hechas de barro y paja. ¿De dónde viene esta idea de transformar totalmente el paisaje natural? De transformar explanadas vírgenes como esta en esto otro, en una poderosa y civilizada metrópolis. Aquí en el Nuevo Mundo la respuesta es de la antigüedad maya. Hola, soy Michael Gillen y durante la próxima hora voy a internarles en las profundidades del corazón de América Central. Es difícil imaginarlo, pero hace 2000 años, cuando Washington D.C. no era más que una ciénaga, los mayas estaban muy ocupados transformando esta jungla en la primera metrópolis moderna del mundo. Completa, con grandes edificios, calles pavimentadas, estadios de deportes, incluso un gigante monumento que canta como un pájaro. Los antiguos mayas, los centros de poder. Ya en el siglo XVIII, el presidente George Washington acometió la tarea de diseñar la capital de nuestra gran nación. Primero eligiendo un sitio, una mezcla de granjas de tabaco, bosques, la cuenca de un río y las marismas en el nacimiento del río Potomac. Después eligió a un destacado diseñador de ciudades, un francoamericano lealista que se llamaba Pierre Charles L'Enfant. Las órdenes de L'Enfant eran claras: transformar esta marisma en una ciudad tan magnífica como las antiguas Roma o Atenas. La zona original se asentaba sobre 24 kilómetros cuadrados. Por aquel entonces, Filadelfia tenía 8 kilómetros cuadrados y era la ciudad más grande del país. Así que debió de haber muchas bromas sobre aquello, porque construir a semejante escala llevaría muchos años de planificación, y los primeros visitantes bromeaban sobre ello. Se la llamó la ciudad de las grandes distancias o de las magníficas intenciones, pero ahora podemos verlo realizado. Sorprendentemente, sobre el año 400 a.C., mucho antes de Washington y L'Enfant, los mayas hicieron exactamente lo mismo. Transformaron un árido paisaje en una capital exquisita. Tikal tiene monumentales templos de piedra, lujosos estadios deportivos, palacios y baños. Todo ello conectado por una elaborada red de calles pavimentadas y sostenido por el vivo comercio de las ciudades vecinas. Tenían lenguaje escrito y conocimientos de astronomía. Teniendo en cuenta el tiempo en el que fueron construidos por los mayas estos templos, palacios y observatorios astronómicos, tenemos que recordar que Europa vivía en medio de una época oscura, y otras partes del mundo no tenían ciudades con la población de ciudades como Tikal. Los mayas eran en varios sentidos una civilización de la Edad de Piedra, y por supuesto cuando uno habla de ello se imagina a estas antiguas y ancestrales gentes con no mucho más que herramientas de piedra y viviendo en cuevas. Los mayas tenían una tecnología de herramientas de piedra y tenían que luchar con el bosque tropical. Tenían muchas dificultades en cuanto a desbrozar aquel bosque y transformarlo en tierra cultivable. Hace 2000 años los mayas no tenían tanta suerte. No pensaban en construir algo como una pérgola o una caseta para las herramientas, sino una metrópolis entera. Y este fue su primer y único centro de aprovisionamiento de material, las junglas de América Central. Y todo lo que tenían como herramientas o materiales de construcción era la piedra. Montones de piedra, de diferentes tipos: caliza, cuarzo, jade, sílex y obsidiana. Para las construcciones de los templos, palacios, residencias, incluso el estuco que lo alisa todo y pavimenta los suelos de plazas y avenidas, empleaban la piedra caliza, lo cual es una tarea increíble. ¿Por qué piedra caliza? Bueno, he viajado hasta el norte de Guatemala para descubrirlo por mí mismo. Bajo mis pies, a lo largo de toda esta jungla, hay enormes depósitos de piedra caliza, el material del que está hecho Tikal. Ahora bien, por lo que recuerdo de mis días universitarios de geología, la caliza fresca es húmeda y relativamente blanda, así que quiero verlo yo mismo.
Sí, ya veo por qué los maestros canteros mayas se apresuraban tanto en cortar y dar forma a esto, las moles de caliza, antes de que se secaran y se endurecieran. Para cortar y moldear la caliza, los mayas necesitaban utilizar herramientas más duras que la caliza. Y como no tenían ningún metal, como el bronce o el hierro, tenían que hacerlas con otras piedras. Actualmente, una de las formas para medir la dureza de las piedras se llama escala Mohs. Abarca desde el nivel 1, que corresponde a minerales realmente blandos como el talco y el sulfuro, que se pueden arañar con la uña, a un nivel 10. Ese corresponde al diamante, la piedra más dura del mundo. La piedra caliza es tan blanda como la mina de un lápiz o el carbón. La piedra caliza está entre el 2 y el 3,5 en la escala de Mohs. Afortunadamente, los mayas tenían acceso a grandes cantidades de rocas muy duras que utilizaban para moldear la caliza. Estoy en Austin, Texas, en el estudio del famoso escultor Philipp Kleinfelter. Philipp, tú has pasado gran parte de tu vida coleccionando las piedras que utilizaban los mayas para hacer herramientas. Una de las piedras más duras y versátiles era la obsidiana, que es un cristal volcánico y que se encuentra en todo el mundo maya. Alcanza un 7 en la escala Mohs. Es extremadamente dura y se usaba a veces para extraer caliza y hacer otras herramientas. Era la más dura entre todas las herramientas de piedra que utilizaban. Exacto. Ahora me vas a permitir que intente rasparla con metal. Sí, intenta rasparla. Adelante. Muy bien, allá voy. Realmente impresionante. Lo más interesante es que hablamos de culturas de la edad de piedra, como si de alguna manera estuviesen por debajo de la era del hierro. Pero esto es más duro que el acero. Es impresionante. Sí, así es. Philipp también descubrió que la obsidiana se utilizaba para cortar y dar forma a las herramientas para extraer jade. Es increíble, parece que tiene una pequeña sierra. Exacto, puedes usarlo como una sierra. Eso deja la superficie pulida y te permite cortar. Así podían hacer cualquier tipo de herramienta con jade. Así es. Tenéis hachas aquí, ¿y esto qué es? ¿Cinceles? Picos, taladros, hachas, cinceles, clavos y lo que yo llamo un escarbador, para hacer trabajos delicados. Aquí tenemos una pieza de caliza, enséñame cómo la utilizaban, porque por lo que dices, el jade era su gran herramienta. Eso creo, especialmente para los escultores. Aquí tenemos un ejemplo de caliza fresca y una herramienta de jade. Mira qué fácil es trabajar la caliza sin ningún tipo de problema y sin esfuerzo aparente. Así que podían esculpir grabados en los monumentos. Es increíble. Y en la madera. También en la madera. Los semilleros de Tikal, por ejemplo, no tenían problema en esculpirlos con un cincel de jade. Es muy interesante porque asociamos a los mayas con la piedra, pero tenemos que recordar que también utilizaban la madera de los árboles de la jungla. Sí, madera muy dura. Muy interesante. Y la última piedra que nos vas a mostrar es el sílex, que es casi tan duro como el jade. Tiene un 6,5 en la escala Mohs. Los indios norteamericanos lo utilizaban para hacer las puntas de las lanzas, pero ¿cómo lo utilizaban los mayas? Los mayas también utilizaban el sílex para las flechas, pero también lo empleaban en las herramientas comunes, para trabajar la tierra, para cortar árboles y para fabricar cuchillos, para despiezar y cortar. Caliza, cuarzo, jade, sílex y obsidiana. Son las sólidas piedras con las que se fundó Tikal, con las que toda la civilización maya fue construida. Pero irónicamente, el material que les permitió crear hermosas ciudades en medio de la jungla demostró ser el descubrimiento más destructivo de los mayas. El genio de los mayas para trabajar con las piedras no termina en la minería, el modelado y la escultura. También descubrieron cómo adosar las piedras. ¿De qué antigüedad hablamos? Si la vida te da limones, intentas hacer limonada. En el caso de los mayas, la jungla les proporcionaba caliza y ellos hicieron cemento de caliza. Y de ese cemento hicieron mortero, emplasto y argamasa. Eso les ayudó a construir su mundo físico.
Así que seguramente fue un descubrimiento temprano, un feliz descubrimiento y que no estaba muy alejado de la situación que podría darse en una cantera de piedra caliza. Hacían fuegos para conseguir calor y también para cocinar. Allí había mucha caliza. Este es el tipo de situaciones que se pueden dar completamente por azar, pero en cualquier caso, cuando los mayas descubrieron el cemento, todo cambió. Es hora de hacer un experimento. Voy a intentar hacer cemento a la manera antigua, de la forma en que lo hacían los antiguos mayas, es decir, quemándolo. Aquí tengo un horno en miniatura, fabricado con madera cortada, apilada, con forma angular o redondeada. Digo en miniatura porque, para hacernos una idea, el horno maya tenía unos 3 metros de alto y unos 6 metros de diámetro. En otras palabras, el proceso de fabricación de cemento requería la tala y la combustión de una gran cantidad de árboles. Ahora bien, encima de toda esta madera he puesto trozos de piedra caliza, como hacían ellos. La idea es encender el fuego con estos trozos de brasas ya calientes. Bien, ya están bastante calientes, así que voy a retroceder un poco. Con suerte, esto encenderá el fuego con bastante rapidez. Y mientras esperamos a que prenda el fuego, voy a explicarles este diseño realmente ingenioso. El montón de leña está separado del suelo para que, una vez que el fuego esté encendido, se pueda crear una corriente ascendente en el centro que permita que pase el aire hacia el interior, por lo que el fuego estará bastante ventilado de una forma sorprendente, creando básicamente el efecto de un alto horno. Ya llevamos unos 5 minutos de experimento y, como pueden ver, las llamas ya son muy vivas, han prendido muy bien. Lo que voy a hacer ahora es emplear un pirómetro para calibrar las temperaturas que se están generando. Veamos lo que estamos haciendo. La graduación mínima es de varios cientos de grados. La lectura de la temperatura resultante es de unos 500 grados centígrados. No está mal para los primeros minutos del experimento. Voy a esperar para ver hasta cuándo asciende. Bien, esto está realmente ardiendo a unos 800 grados centígrados. Los antiguos mayas tenían que esperar entre 36 y 48 horas para que la caliza se cociera. Y durante ese proceso la piedra caliza se transformaba literalmente en polvo de cemento. Es un ejemplo brillante de proceso químico. Lo que he hecho ha sido quemar primero parte del material con anterioridad para mostrar cuál era el resultado. Porque no voy a quedarme aquí 36 o 48 horas. Pueden creerme. Esta es la apariencia que obtiene, este aspecto de polvillo blanco. Lo que hacían los mayas era coger ese polvo de cemento y pulverizarlo. Así, básicamente, este polvo es polvo de cemento al que añadían agua y le daban la forma que querían. En otras palabras, en cuanto al cemento se refiere, los mayas sabían mucho del asunto. Y hacían de todo. Lo que me sorprende realmente es que lo conseguían con materiales indígenas, como madera, piedra caliza y un fuego primitivo. Según cálculos científicos, los mayas necesitaban quemar unos 20 árboles adultos para conseguir suficiente polvo de caliza como para obtener una cantidad de cemento de 1 metro cúbico. Cuando pensamos en las toneladas de cemento necesarias para construir todas estas estructuras monumentales, bueno, es fácil imaginar la enorme cantidad de daño medioambiental que causaba este proceso. Pero debemos recordar que era muy importante para ellos mantener la gloria y la grandeza de estos centros cívicos y ceremoniales, incluso a expensas de su propio medio ambiente. Se pueden establecer paralelismos con nuestra propia sociedad con respecto a los yacimientos fósiles. Hay ciertas cosas en nuestras vidas y en nuestra sociedad que tienen que ver con nuestra visión del mundo y con nuestra ideología, cosas de las que no queremos prescindir. Hoy en día la piedra y el mortero que configuró Tikal se mantiene increíblemente bien. Incluso en este estado ruinoso no hay duda de la magnificencia que los mayas crearon en esta jungla con unos medios tecnológicos tan limitados. Veamos, por ejemplo, las carreteras mayas. Se llamaban Sac-Beot o caminos blancos por el cemento blanco de su superficie. Los mayas construyeron un elaborado sistema de carreteras durante el mismo período difícil en que los romanos construían el suyo. Y los caminos mayas o Sac-Beot se diseñaron y se construyeron con tanta firmeza y precisión como los de sus contemporáneos del otro lado del mundo. Pero mientras los romanos construyeron principalmente sus caminos por razones militares, muchos historiadores creen que los Sac-Beot fueron construidos para procesiones religiosas y peregrinaciones.
No estamos seguros de cuántas ciudades unían estos caminos, pero no hay duda de la calidad de su construcción. Los mayas comenzaban cavando grandes zanjas hacia el interior de las rocas. Después las reforzaban con paredes de contención de unos 2 metros de alto. A continuación, en la base de la zanja, colocaban una gruesa capa de piedras de unos 30 centímetros, amalgamadas con mortero. Posteriormente vertían una capa de cemento puro. Y finalmente terminaban la carretera con una capa de ladrillos moldeados hechos de cemento de caliza blanca. Tenemos que recordar que los mayas no tenían animales de tiro. Conocían la rueda, pero no la usaban. Sus herramientas eran de piedra. No tenían metales, pero aún así eran capaces de reunir las fuerzas necesarias para construir estas estructuras masivas. Así es, difícil de creer, pero todo Tikal, esta magnífica ciudad capital, fue construida sin utilizar ninguna herramienta de metal, sin animales de tiro y sin el uso de la rueda. Para los antiguos mayas esto fue lo mejor después de la atracción a las 4 ruedas, un tirante o lo que ellos llamaban tab. Tenían que usar la cabeza para manejarlo bien, según hemos descubierto. Se lo enseñaré. Esto es un bloque de unos 10 kilos de caliza y está atado a esta cinta de cuerda que yo ajusto a mi frente así. Entonces uno se levanta y allá vamos. Para asegurarnos voy a hacerlo yo mismo. Los campesinos mayas podían transportar mucho más que esto sobre sus espaldas. Miles de ellos transportando toneladas de material desde las minas al lugar de construcción. Una especie de cinta transportadora humana. No puedo evitar pensar, sin embargo, por qué actuaban como animales de carga en el mundo maya de esta manera, en lugar de utilizar un carro con ruedas. Entonces mi cerebro dio con la clave física: la eficacia. Con este tirador toda mi fuerza física servirá para acarrear la carga. No se va a desperdiciar tirando de un pesado carro. Cuando vemos el tamaño de algunas de las construcciones y los grandes acueductos y embalses que construyeron en ciudades como Tikal y Palenque, nos damos cuenta por el tamaño y la escala de lo construido de que el trabajo piedra a piedra tuvo que ser tremendo, de la gran cantidad de horas de mano de obra. Las grandes construcciones civiles requerían una buena organización de grupo, muchos niveles de organización a cargo del rey o de los sacerdotes. Mucho sudor, piedra caliza y cemento se utilizarían para construir algunos de los restos arqueológicos que, creemos, pertenecen al puente más largo del mundo y que tiene más de 1000 años. ¿Saben? Cuando George Washington estaba buscando un lugar para construir la capital de la nación, escogió la zona del río Potomac. Él había nacido aquí, lo amaba, es muy hermoso. Pero tuvo mucho valor para construir tan cerca de un río tan grande como este. Se necesitan puentes, muchos puentes, porque sin ellos es enormemente difícil entrar y salir de la ciudad. En cuanto a los antiguos mayas, los puentes no son algo que los hayan hecho famosos, y por una buena razón. La mayoría de sus ciudades estaban tierra adentro, con una notable excepción que he decidido comprobar por mí mismo. Pero para hacerlo he tenido que viajar por el río Usumacinta, en las entrañas de la selva de la península de Yucatán, en México. El río es profundo y peligroso, lleno de corrientes turbulentas que pueden hacer naufragar un bote fácilmente. Cuando llegué finalmente a mi destino, me interné en la selva. Y allí estaba, la ciudad sagrada de Yaxchilán. Hace cientos de años, mayas de todo el reino peregrinaron hasta aquí para adorar los muchos sepulcros sagrados y santuarios de Yaxchilán. Hoy en día son los científicos los que peregrinan hasta aquí. Durante los últimos 120 años han estado viniendo a esta ciudad sagrada para estudiar los templos y las tumbas. Y algo que hay allí en el río, justo debajo de la superficie, es un enorme y misterioso cúmulo de rocas que ha conseguido que los científicos mediten e intercambien opiniones. Aquí tenemos una imagen tomada durante la estación seca cuando el nivel del río está bajo.
Como pueden ver, no parece gran cosa, una mole circular de cemento y piedra de unos 12 metros de diámetro y 3 de alto. Le llamamos el enigma de las rocas, porque hasta el día de hoy nadie está seguro de lo que representan esas rocas, si es que representan algo. Algunos dicen que se juntaron de forma natural a causa de un remolino del río. Otros dicen que son solo ruinas de un templo o una estatua que los mayas construyeron en honor de los dioses del río. Y hay quien dice que no es nada más que una masa de rocas y mortero. James O'Connor tiene otra teoría, una bastante controvertida. Es un ingeniero civil experimentado y ha trabajado en grandes proyectos de todas partes, desde Harvard hasta Disneylandia. Hoy en día O'Connor se llama a sí mismo arqueoingeniero. Un arqueoingeniero es un ingeniero que estudia los aspectos de ingeniería y tecnológicos de la arqueología. Lo mismo que un arqueólogo estudia la religión, el lenguaje, quién habitó un lugar o en un tiempo, yo me dedico a estudiar la tecnología de esas gentes. Según O'Connor, ese montón de piedras son los restos de una columna que una vez ayudó a sujetar el gran puente colgante que cruzaba el río Usumacinta. Supuestamente el puente colgante más grande del mundo antiguo. Estudiando la supuesta columna, O'Connor dice que los mayas lo construyeron del mismo modo que sus edificios. Primero construyeron un profundo cilindro de rocas que después rellenaron con cemento. Finalmente lo remataron cubriendo su superficie con una capa de piedras de mortero. Los ingenieros mayas fueron los primeros ingenieros civiles de América. Sabían cómo hacer cemento, cómo construir torres, cómo tejer cuerdas. Así combinaban todas esas técnicas en lo que llamamos sinergismos y usaron su tecnología para construir este puente. En 1989, cuando O'Connor anunció su teoría, se recibió como una pedrada. Los arqueólogos eran especialmente escépticos, y como buen científico, O'Connor contestó ciertas cuestiones clave. La primera era ¿por qué? ¿Por qué iban a pasar los ingenieros de Yaxchilán por todos los problemas que supone construir un puente colgante aquí? En realidad, el imperio de Yaxchilán estaba dividido en dos partes. Aquí en la ciudad estaba el poder, estaba el rey, los sacerdotes y todas las fuerzas del gobierno. En el otro lado estaba la energía, la agricultura, el alimento. El río que lo divide llevaba agua 6 meses al año, una corriente torrencial. La ciudad necesitaba un paso a través del río que conectase la cabeza con el cuerpo. Para que la ciudad funcionase correctamente, el puente tenía que existir. La siguiente pregunta era ¿dónde? Si los mayas construyeron en realidad el puente colgante más grande del mundo a través de este río, entonces ¿dónde está la otra columna? ¿Dónde está el resto de ella? Utilizando la fotografía aérea, O'Connor ha divisado lo que él dice que es la segunda columna principal, localizada sobre el otro lado del río. Como podemos ver, sin embargo, la supuesta columna está muy destruida. O'Connor lo aduce a los fuertes movimientos de las aguas del río en su lado norte. La línea inferior son 5 años de mediciones, datos de dimensiones, distancias, ángulos y elevaciones de la zona circundante del discutido montículo de piedras. O'Connor introdujo todos sus datos en el ordenador y se llevó una gran sorpresa. El ordenador generó una información sorprendente. Descubrimos que teníamos allí un puente de 100 metros de largo, el más largo del mundo antiguo. Fue una sorpresa impresionante. O'Connor dice que los mayas utilizaban fuertes cables de cuerda hechos de cáñamo para sostener la superficie del puente, que estaba construido de planchas de madera. Si tiene razón, y de acuerdo con los libros de historia, eso podría convertirlo en el puente colgante más largo del mundo hasta 1377, cuando se construyó uno aún más largo en Ada, Italia. Así que el enigma de las rocas es todavía un gran enigma. Por eso cuando vuelva a los Estados Unidos pienso pedirle a mis amigos de Arup alguna ayuda, que es lo que suelo hacer en estas situaciones. Arup es una empresa líder de asesoría técnica que tiene oficinas en Los Ángeles. Lo que les he pedido que hagan es que recreen el puente de O'Connor utilizando lo último en análisis informático. Ellos se preguntaron, ¿cuánta cuerda se necesitaría para colgar un puente de 100 metros? ¿Qué grosor necesitaría para soportar el peso del puente? ¿Y cuánto pesaría toda esa cuerda?
El ingeniero de Arup, Bruce Danziger, está especializado en diseño y en resolver problemas estructurales de puentes y grandes alturas. Abordó este problema creando primero un modelo informático del puente con las medidas de Jin Ou-Kong y diseñando lo que él llama el perfil de los puentes. Este es el cable de suspensión. Hemos definido el perfil de este cable de suspensión ajustándonos a la geometría que aportó James Ou-Kong. Ahora este perfil le permite calcular la suspensión del puente colgante, que es un factor principal para determinar su longitud. Ahora he creado este archivo de análisis y he introducido las propiedades de la cuerda de cañamomo, asumiendo que ese es el tipo de cuerda. Es igual para cualquier cuerda de fibra natural. El cañamomo tiene una gran resistencia de peso y mucha dureza. Si la cuerda se fija a cada torre, de forma que no pueda moverse, entonces el puente permanece fijo y no se observa mucha desviación. En otros casos hemos observado que si la cuerda se desliza en sus conexiones, hay mucha más desviación. Por lo tanto, asumiendo que los mayas construyeron su puente con cuerdas atadas a las torres de suspensión, ¿qué dureza tendría esa cuerda y cuánto peso podría soportar? Estamos calculando el diámetro posible. Si fuese una sola cuerda, de un diámetro de unos 7 centímetros, podría sostenerlo. Los cables colgantes tendrían seguramente entre 1 centímetro y 2 de diámetro y sencillamente soportarían la cubierta de madera. Probablemente estamos hablando de 2 o 3 toneladas de cuerda. Pero, ¿cuál es el veredicto de Bruce sobre la viabilidad de un puente de este tamaño utilizando solo cáñamo, madera, rocas y cemento como materiales de construcción? Creo que los análisis por las primeras pruebas estructurales de este puente nos muestran que sí, es viable, altamente viable. Los expertos en los mayas, arqueólogos y arqueoingenieros tendrán un gran debate sobre la existencia de un puente colgante de 100 metros durante los próximos años. Pero de lo que no hay duda es de los peculiares efectos acústicos existentes en las impresionantes estructuras de Chichén Itzá. Esta es la gran estación central de Nueva York. Y no estoy aquí para coger un tren, sino para observar este pequeño pasillo que tiene una acústica realmente interesante. Se le llama la Galería Susurrante, y les diré por qué. Si me pongo en esta esquina y hablo en voz baja, el techo curvo actúa como un espejo acústico, reflejando mis susurros hacia la otra esquina de la habitación, donde se pueden oír altos y claros. ¿De dónde proviene esta sofisticada agudeza sobre la acústica y la arquitectura? Aquí en el Nuevo Mundo todo comenzó con los primeros mayas. Mucho antes de que existiese la Galería Susurrante en Nueva York y mucho antes de que existiese en los Estados Unidos, existía este patio de pelota tan especial. Los mayas lo utilizaban para jugar ese brutal juego llamado Poc de Poc. Pero yo estoy aquí porque la arquitectura de este lugar produce un fenómeno acústico muy interesante. Se lo enseñaré. Si yo susurro aquí, me puede oír alguien que esté en la esquina opuesta de la pista a casi 200 metros. Las galerías susurrantes existen en todo el mundo, por supuesto. Por ejemplo, St. Paul en Londres. Pero en todos los casos el efecto acústico se consigue por ondas sonoras reflejadas por una pared o un techo curvo. Aunque aquí en Chichén Itzá no hay paredes curvas o techos abovedados. El patio de pelota está completamente abierto al cielo, y el efecto susurrante se produce independientemente del viento, del clima o de la hora del día. Es un misterio, uno que ha confundido a muchos ingenieros acústicos. El patio de pelota no es el único misterio acústico de Chichén Itzá. Veamos el templo de Kukulcán. Esta magnífica pirámide se llamó como uno de los grandes dioses mayas, Kukulcán, que se representa como una emplumada serpiente pájaro. Cada uno de sus lados tiene unos 30 metros que se elevan a casi unos 25 metros. Tiene una plataforma en la cumbre, como tramo final. En total tiene 365 peldaños, uno por cada día del año. Es una maravilla arquitectónica por muchas razones. Por su gran tamaño, por su orientación hacia el sol y por las extrañas formas que el sol refleja sobre sus caras escalonadas. Pero hay algo más.
Todos los años miles de personas vienen a esta impresionante pirámide para oírla cantar. Fíjense, voy a dirigirme hacia la escalera y voy a aplaudir. Cuando lo haga, van a oír un eco, pero no solo de mi aplauso. Escuchen. ¿Lo han oído? Suena como la llamada de un pájaro de la jungla. Escuchen otra vez. Curioso, ¿no? Durante años, los ingenieros de sonido y los arqueólogos han discutido sobre si este extraño eco fue diseñado o es un accidente arquitectónico. Uno de esos ingenieros de sonido es David Ladman. Empezó a venir al templo de Kukulcán en 1998 para grabar y analizar el extraño sonido del eco. Ahora, después de todos esos años de experimentos, Ladman ha llegado a una conclusión. Mi sensación como arqueólogo vocacional es que fue intencionado. Tenía un sentido, y en todos los sentidos fue intencionado. Si Ladman tiene razón, la primera pregunta ¿es el canto de un antiguo pájaro lo que oímos aquí? ¿Pertenece a alguna especie en concreto? Si es así, ¿a cuál pertenece y por qué esa? Cuando los mesoamericanos comenzaron a experimentar con la construcción de templos abiertos, los únicos que parecían contar con la aprobación de los dioses eran los templos con largas escaleras exteriores, porque en ellos un aplauso era recompensado con un sonido que ellos identificaban como un mensaje de los dioses, el del Quetzal. Pues bien, entre los mayas el pájaro Quetzal tenía el mismo poder de significado, pero aumentado 1.000.000 de veces. El Quetzal era la viva representación del dios maya más sagrado, Quetzalcóatl, también conocido como Kukulcán o la serpiente emplumada. Matar un Quetzal era un crimen castigado con la muerte. El cuerpo de un Quetzal solo mide 30 centímetros de largo, pero tiene unas plumas extraordinarias en la cola, que le hace parecer de más de medio metro de largo. Por eso un Quetzal en vuelo parece una serpiente o Kukulcán. La otra pregunta que tengo sobre la teoría de Ladman es ¿cómo? Si tiene razón y este efecto de sonido es intencionado, ¿cómo lo consiguieron exactamente? ¿Qué formas construyeron los mayas en esta pirámide para que suene como un pájaro Quetzal? Imaginemos cada uno de los 91 peldaños de esta escalera y pensemos en el vértice donde la elevación del escalón conecta con el piso y consideremos la línea como una línea reflectante. Produce un espectro de sonido que se dispersa y el aplauso se expande por cada uno de esos 91 escalones, pero en distintos momentos. El sonido que vuelve a nosotros desde esa refracción no es siempre el mismo, sino que el ritmo entre las distintas reflexiones aumenta lentamente. Los peldaños más juntos tienen los tiempos más cortos entre las reflexiones, pero entonces cuando recibimos las emisiones de los peldaños más elevados, nos suena como si el tono decreciese en frecuencia. Así es como una escalera puede sonar como un gorjeo decreciente. ¿Cómo consiguen las pirámides que ese gorjeo decreciente se parezca tanto al sonido del muy venerado Quetzal? He comparado el sonido del gorjeo de un pájaro en la selva con el eco del gorjeo de la pirámide, y para mi sorpresa, encajan. No solo suena muy parecido después de estos siglos, sino que cuando miro el sonograma, también encajan los sonogramas. Este es el sonido de gorjeo descendente creado por el eco de una palmada. Su sonograma es el de la izquierda. El siguiente es el gorjeo de un pájaro Quetzal actual. Su sonograma es el de la derecha. Como se puede ver, los patrones son prácticamente idénticos. El patio de pelota susurrante y el templo cantante son un puzzle para los arqueólogos. ¿Eran los mayas realmente unos ingenieros acústicos tan competentes? ¿O es la gente la que le da tanto crédito? Cualquiera que sea la respuesta, casi todo el mundo está de acuerdo en una cosa.
Si estos sofisticados efectos de sonido son intencionados, los mayas casi con certeza los aprendieron por casualidad a través de la prueba y error durante cientos de años. Pero si todo eso es cierto, todavía queda un último misterio, a saber, ¿por qué? ¿Por qué en todo el mundo fueron los mayas los que pasaron por todas las dificultades de diseñar y construir estos fantásticos efectos de sonido en sus estructuras? Un sacerdote supremo pudo haberse situado delante del templo y hablar hacia él. Los mayas creían que sus templos eran seres vivos, y pidiéndole a los dioses que aceptaran su sacrificio, palmearon sus manos y el templo, que de nuevo era visto como algo vivo, podría responder con la voz del Quetzal, el mensajero de los dioses. Si yo fuera uno de esos mayas creyentes, creería que esos sacerdotes realmente tenían contacto con los dioses, que realmente tenían poder y era mejor ser obediente. En otras palabras, hace 2000 años, si uno fuese un rey maya, intentando controlar sus posesiones, intentando que todos trabajasen en sus ambiciosos proyectos de construcción, un pequeño hechizo acústico podría ser justo lo necesario para controlar a las masas según tus deseos. Los elementos diseñados por los antiguos mayas eran realmente adelantados a su tiempo y continúan influyendo en los arquitectos todavía hoy. En cuanto a sus ciudades, los antiguos mayas querían exactamente lo mismo: la permanencia. ¿Cómo lo sé? Miren alrededor. Ahora su civilización está en ruinas, pero han pasado 2000 años. 2000 años. Edificios enteros como este todavía están en pie. Eso es más impresionante cuando pensamos en los destrozos que surgen cuando se coexiste con una selva como esta. En otras palabras, en casi todas las grandes ciudades mayas, Tikal, Copán, Chichén Itzá, las estructuras fueron construidas para permanecer. También fueron construidas con un estilo arquitectónico igual, templos escalonados y con terrazas, diseños de patrones geométricos y fachadas de piedra con elaborados grabados. Es una visión intemporal y al mismo tiempo enormemente moderna. Hoy en día el estilo arquitectónico maya se puede ver en edificios, templos y hogares de todo el mundo. Especialmente en mi bloque de edificios de California. Eso es lo que hizo famoso al arquitecto Frank Lloyd Wright, que diseñó y construyó muchos edificios de cemento inspirados en los mayas. Estas extraordinarias casas están consideradas tesoros arquitectónicos, apreciadas, protegidas y estudiadas en cada palmo, al igual que sus antiguos precedentes, las originales estructuras mayas de la jungla de América Central. Wright diseñó muchas casas de este estilo maya. Llegó a Los Ángeles entre 1910 y principios de 1920. Estaba buscando una nueva dirección, y la arquitectura maya fue un elemento realmente inspirador para él. La casa Hollyhock fue la primera casa de Wright aquí en Los Ángeles, y es quizás la más parecida a los templos mayas de las que hizo. Le eliminó todos los ornamentos, pero sin duda esa gran solidez que presenta su arquitectura es una influencia directa de muchos de los templos de la península maya. El legado maya también pervive en Austin, Texas. Esta es la residencia Nowlin. Y como pueden ver, no es la típica casa de rancho de listones de madera. Philip Kleinfelter, el artista asesor de este proyecto, me dijo que esta casa sería la que los antiguos mayas construirían si viviesen hoy. La vista es impresionante. Ya sé que eso es el río Colorado, pero estoy pensando que es la versión tejana del río Usumacinta, la que vimos cuando fuimos a Yaxchilán, y el diseño de esta escalera es muy maya. Como si hubiésemos cogido un trozo de un templo con todas sus capas enterradas dentro. Me transporta al templo de Kukulcán en Chichén Itzá, que subía hasta arriba. Sí, es muy parecido. Sin embargo, voy a resistir la tentación de subirlo. Buena idea. Es muy hermoso. Me encanta una piscina inspirada en el patio de pelota de los mayas. Dime, ¿en qué estabas pensando? La superficie del patio de pelota representa el mundo submarino y también representa la superficie del agua.
Y también tiene los aros. Los patios de pelota en realidad tienen sus aros. Yo he jugado con ellos, en un lado con 9 bolas de obsidiana y en el otro con 13 bolas de obsidiana, que para los mayas eran los 9 niveles del infierno y los 13 del cielo. Cuando jugaban a la pelota intentaban alcanzar alguno de ellos. No has dejado nada al azar. Vaya, ¿qué es esto? Es un fragmento de una tumba de Palenque, de la que solo conocemos la plataforma y la cúpula, que nos conduce hacia el interior. Aquí hay agua, otro símbolo del mundo marino, en la profundidad de la tumba. Dios mío, es de piedra. Otra vez la piedra caliza, ¿verdad? ¿Sabes a qué me recuerda? A la parte superior del caracol, que tiene todas esas ventanas diseñadas para observar diferentes acontecimientos astronómicos. Eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho las marcas del solsticio y el equinoccio alineadas con las aberturas del edificio. Muéstrame el solsticio. Ahora estamos caminando por la ranura que determina el ángulo del solsticio entre estas dos columnas. Ya veo, así que si estoy aquí el primer día del verano, el sol entrará directamente a través de esta línea. Si estuvieses dentro, el sol te daría directamente en la cara. Es impresionante, y lo has construido de forma duradera. Tu equipo y tú, así que va a durar mucho tiempo. Durará 10 generaciones después de nosotros. Realmente has conseguido recrear la preocupación de los mayas por la astronomía, y lo has recreado aquí, en la Tierra. Es realmente extraordinario. Hace 2000 años, los mayas hicieron historia, transformando la indomable jungla en una civilización gloriosa. Pero al hacerlo, podían estar sembrando las semillas de su destrucción. La quema de miles de kilómetros de árboles para fabricar cemento. La creciente población. Muchos años de largas sequías y los conflictos internos. Todo ello conspirando para provocar el triste final de la mayor civilización del Nuevo Mundo. Hace tiempo que desapareció la civilización maya. Aún así parece irrelevante. Desde su surgimiento a expensas de la naturaleza, la permanencia de sus brillantes monumentos, hasta su estilo arquitectónico único, que pervive en ciudades de todo el mundo, la civilización maya es realmente duradera. Soy Michael Gillen. Les veo en el próximo programa de El origen de las cosas.